Poder hacer una conexión a bases de datos, o en este caso desde Java para MySQL, necesitas tener disponible pues las dos herramientas. La primera, el JDK, que son las herramientas de Java para poder programar, la IDE de NetBeans para poder ejecutar el diseño de las ventanas y para poder compilar tu código fuente. ¿De acuerdo? Y la otra herramienta es utilizar WAM Server. En este caso yo utilizo WAM Server, pero si ustedes quieren utilizar algo diferente, o instalar solamente la herramienta que necesitan para hacer las bases de datos, pues simplemente pueden utilizar el servidor de MySQL. Yo utilizo WAM Server porque viene con varias herramientas que nos permite trabajar de manera pues integral. Por ejemplo, cuando estamos programando páginas web o cuando estamos haciendo sitios basados en web, pues ya vienen todas las herramientas disponibles para poder hacer la codificación y además pues poder utilizar bases de datos. Entonces yo aquí ya arranqué NetBeans y como segundo elemento voy a arrancar también el servidor de WAM Server con doble clic. Hay que instalarlo. Está disponible también en la liga que les voy a compartir o que ya les compartí en la sesión. Entonces de ahí pueden descargar WAM Server. Si no, pueden ir directamente a la página oficial de WAM Server y descargar la versión que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Puede ser la versión 3, la versión 2 o alguna de las modificaciones que se han hecho. Bien. Cuando inicia WAM Server, pues nos lanza un conjunto de ventanas de color negro que son consolas, pero lo que más nos interesa en este momento es ver que del lado del reloj, al lado izquierdo del reloj, aparece una W. Esta W representa el programa que se está haciendo, ejecutando, y que, bueno, al final del día va a ir cambiando de coloración porque va a verificar cuáles de los servicios son los que están siendo utilizados o cuáles son los que funcionan de manera idónea. En este caso, hay tres colores básicos: rojo, que significa que ninguno de los servicios está siendo utilizado o que no funciona, porque puede haber algún tipo de conflicto con los programas que ya tienen; naranja, que funcionan dos de las aplicaciones que requerimos; y verde significa que todo está funcionando de manera idónea, ¿vale? Si llega a rojo nada más su instalación, significa que tienen que verificar cuáles son los errores o cuáles son los detalles que deben de cambiar para poder hacer que funcione de manera idónea. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo tengo una instalación que llega simplemente a naranja, no pasa nada, con naranja pueden trabajar perfectamente. ¿De acuerdo? Si quisiera trabajar ya para web, entonces sí tendría que estar en verde para que pudiera utilizar el localhost y para poder utilizar el lenguaje de PHP o Perl, que es el que ya viene por default. Bueno, vamos a abrir el botón de WAM Server y se van a dar cuenta que dando botón derecho les aparecen los lenguajes y con botón izquierdo les aparece un menú específico. ¿Qué es lo que nos interesan? Estas dos aplicaciones, o MySQL o el otro es MariaDB. En este caso, si yo entro a MySQL, a mí me marca un error porque estoy en naranja y ese precisamente es el detalle. No paso a verde porque tengo un error. Entonces voy a utilizar MariaDB y en MariaDB voy a buscar la opción que dice MariaDB Console. Vamos a dar un clic y por default nos lanza un mensaje que dice root. Bueno, en inglés dice enter a valid user if you know keep root by default. Significa que ingreses un usuario y si no conoces ninguno, bueno, entonces deja simplemente root. Si tienes este password, pues vas a tener que agregarlo, ¿vale? Si no, simplemente vas a dar enter. Entonces le vamos a dar OK. No tenemos otro usuario más que root. En este caso, estamos haciendo un sistema de prueba. Vamos a ingresar el password. El password es vacío, nada, ni espacios, ni letras, nada, nada. Simplemente enter y en ese momento ya tenemos disponible esta terminal de MariaDB que utiliza también MySQL. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo corriendo los dos servicios que necesito. Ahora la siguiente parte es descargar un archivo de SQL para poderlo correr dentro de mi servidor y que pueda utilizarlo de manera idónea. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a requerir de lo siguiente. Vamos a irnos a la liga que ya les pasé. En este caso, voy a abrir pues cualquier navegador que tengan disponible y vamos a descargar los archivos necesarios.
Entonces, en esta liga que está siendo compartida, esperamos a que cargue los recursos. Bueno, de nuevo ahí. Listo. Bueno, tenemos todas estas bases de datos. Algunas tienen pocos registros, algunas tienen más. Entonces, pues todo depende de lo que necesitemos, ¿de acuerdo? En este caso, pueden hacer la prueba con todos ellos. Algunos posiblemente marquen algún tipo de detalle, hay que corregirlo también. Esa es la idea. Y bueno, tenemos base punto venta, base prueba, papelería, base tienda Lerma, BD bancario y demás. Bueno, todos estos son los archivos que necesitamos para poder trabajar. No todos al mismo tiempo, claro. Pueden elegir alguno y ese les va a dar la pauta para hacer la conexión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a elegir también, aparte de ese recurso, esta opción que dice MySQL Connector Java. Este archivo me va a permitir hacer la conexión a la base de datos. Entonces le voy a decir con botón secundario descargar para poderlo utilizar de manera correcta. Bueno, en este caso, en algunos momentos les va a decir este tipo de archivo puede dañar tu ordenador. ¿Quieres descargar MySQL Connector? De todos modos, pues le voy a decir que sí, descargar, porque si no lo descargo, no voy a poder hacer la conexión con la base de datos, y eso es lo que me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que descargarlo. Si alguien dice yo quiero descargar otra versión o de aquí no lo quiero descargar, ¿puedo hacerlo desde otra página externa? La respuesta es sí, se puede ir a la página de MySQL y ahí también puede descargar la versión que más se adapte. Bien, le damos aquí cerrar. Ya sabemos que toda esta descarga se va a ir directamente a la carpeta de descargas y bueno, voy a descargar mi base de datos también. Voy a elegir de base.venta, botón secundario, descarga. Listo. Me sale con el icono de Internet Explorer, no pasa nada porque en realidad lo que me interesa es la extensión .sql. Bien, vámonos a seguir. Ahora, para poder trabajar con esta base de datos, pues primero tengo que irme a las descargas, porque la idea es saber exactamente en dónde se posiciona mi base de datos, o más bien mi archivo para crear la base de datos. En este caso es este archivo que descargué que dice base.venta y todo lo que existe dentro de él, pues son todos los registros que pueden ver en la vista previa, ¿vale? Entonces, ahí está toda la estructura de una base de datos. No es muy grande, pero lo que nos interesa es poder interactuar con algo. Bien, voy a copiar este, esta base de datos con control C. Y bueno, el conector que ahí lo voy a dejar temporalmente porque ahorita lo vamos a recuperar o lo vamos a utilizar. Yo ya había descargado el conector y también la base. Simplemente lo estoy haciendo para que ustedes puedan ver que desde ahí se puede, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a la siguiente sección. Aquí en el icono de este equipo, lo que voy a buscar es la unidad C. En la unidad C voy a pegar el archivo de base.venta de tal manera que pueda jalar y pueda ejecutar la base de datos o el archivo SQL que ya tengo para poderlo cargar dentro de mi servidor. Bien, en este caso ya está aquí el archivo, son los mismos registros. Crea una base de datos que se llama negocio. Entonces, esa es la idea de poder trabajar. Bueno, vámonos a la terminal de MariaDB. Y en MariaDB lo que voy a hacer simplemente es utilizar el comando show o source. Bueno, voy a acercar un poco más para que pues, lo alcancen a ver. Espero que ahí se vea perfectamente el texto. Entonces es sure c dos puntos diagonal base. Aquí hay que escribir exactamente como está el nombre del archivo. Punto guión bajo venta punto SQL y terminamos con punto y coma. La idea de esto es hacer que corra el archivo y que se cargue directamente a nuestro servidor de MySQL. Y le vamos a dar un enter. Y en ese momento pues empieza a cargar toda la base de datos que ya está escrita dentro del archivo. Entonces simplemente hay que esperar a que termine de hacer la carga para que podamos avanzar.
Listo. Bueno, aquí ya cargó la base de datos, ya está disponible. Entonces vamos a utilizar el comando show database. Le decimos show database y bueno, tenemos 5 bases de datos, 4 por default ya aparecen cuando se instala MySQL, no importa la versión en la que estés trabajando. Information, MySQL, Performance y Test son las 4 por default y estamos creando la base de datos de negocio. Entonces, bueno, ahora no nos interesa realmente qué es lo que tiene negocio ni nada por el estilo, porque eso lo vamos a ir abordando un poco más adelante. ¿De acuerdo? Lo que me interesa es tener creado un, una base de datos porque lo voy a ocupar, porque voy a requerir de tener un nombre de objeto. Bien, minimizamos esto y ahora nos vamos a pasar nuevamente al proyecto que ya hemos estado trabajando, que en este caso se llama operaciones aritméticas. En operaciones aritméticas tenemos un, una carpeta llamada sort package y tenemos el paquete de operaciones aritméticas, también tenemos el paquete de clases. Bueno, pues vamos a trabajar directamente sobre operaciones aritméticas y vamos a dirigirnos a la ventana de menú. En la ventana de menú lo que voy a hacer es simplemente crear un nuevo botón que hable sobre la conexión a la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para que abra una ventana donde pueda yo hacer la conexión o la llamada a la base de datos y que me responda si está disponible para poder continuar con el trabajo. Bien, entonces agregamos un nuevo botón y en este caso le vamos a cambiar la etiqueta y le vamos a decir base de datos. Esto lo que va a hacer es lanzarnos una nueva ventana que nos permita hacer la conexión. Entonces editamos el nombre también y decimos botón BD, ¿sale? Botón que se conecta a la base de datos, o más bien que muestra la ventana de base de datos. Y le damos OK. Listo. Viene la siguiente sección donde tenemos que crear nuestra ventana. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del paquete de operaciones aritméticas voy a dar un botón secundario, voy a dar clic con el botón secundario New Java J Frameform, de tal manera que pueda crear la ventana. Entonces voy a decir ventana conexión. Ventana conexión BD. Y bueno, finish. Esperamos a que cargue la ventana. Y bueno, vamos a crear un botón. Con este botón, o más bien podríamos hacerlo desde cualquier perspectiva. Podríamos utilizar un constructor, podríamos utilizar un método. Vamos a hacerlo con un botón específico, que es el que se va a encargar de hacer la llamada a la base de datos y de verificar que esté disponible para que nos podamos conectar. Entonces decimos button, agregamos y aquí voy a dar clic con el botón secundario y voy a editar el texto y voy a decir abrir conexión, abrir conexión. BD. Entonces cada vez que yo necesite hacer la conexión a la base de datos, pues tengo que darle clic a este botón primero para que pueda luego hacer las consultas, pueda hacer la recuperación de la información que tengo almacenada. Vamos a cambiarle el nombre al objeto. Decimos btn abrir conexión. Y le damos OK. Abrir conexión BD para que sepamos exactamente qué es lo que queremos hacer. Listo. Ya tenemos el botón. Ahora viene la parte de la codificación. Pero antes de codificar, necesitamos utilizar el recurso que descargamos. En este caso, fue este archivo que se llama MySQL Connector Java 5.1.6. ¿De acuerdo? Pueden utilizar una versión más reciente o una versión más antigua, todo va a depender de lo que necesiten. Yo voy a utilizar esta. Si por alguna razón me marca algún tipo de error, bueno, pues podemos actualizar a uno más reciente. Bien, vamos a trabajar entonces. Vamos a incorporar a nuestro proyecto este recurso. Lo vamos a hacer directamente en las librerías. Vamos a decir, en esta carpeta que pertenece al proyecto que dice Libraries, vamos a dar clic con el botón secundario y decimos agregar archivo hard. Entonces le decimos agregar hard y vamos a buscar en la carpeta de descargas
nuestro archivo de conexión. Bien, entonces decimos MySQL Connector Java 5.1.6 bin. Y bueno. Abrir y listo. Bueno, una vez que haga la incorporación del archivo, simplemente vamos a ver que en la carpeta de libraries va a aparecer el icono de MySQL. Eso ya es parte del proceso que necesitamos. Bien, una vez que tengamos esto, ahora sí, viene la parte interesante. ¿Cómo hacer la llamada para que podamos utilizar nuestra base de datos? Para que tengamos disponible nuestra base de datos. Para eso, pues vamos a abrir aquí la codificación del botón. Estamos hablando de que este botón tiene que llamar a un método que permita abrir la base de datos. Bien. Tenemos una clase creada previamente, que son las acciones del constructor y que son las operaciones aritméticas o en las operaciones simplemente. Vamos a utilizar el de operaciones, vamos a abrir y para ver qué es lo que tenemos disponible ahí. Bueno, en esta clase simplemente tenemos las operaciones que hemos estado desarrollando, que son las de suma, resta, multiplicación y división. Entonces vamos a utilizar esta misma clase para incorporarle más elementos, más métodos que nos permitan hacer el trabajo con la base de datos. Para eso voy a crear varias variables de tipo atributo dentro de la clase. Entonces vamos a decir que nuestra primera variable se va a llamar conecta. Va a ser una variable que tenga la característica de ser elemento privado. Private static connection. Aquí, bueno, aquí con doble N, connection. Y la variable se va a llamar conecta. Punto y coma. Así como en los tipos primitivos, hay una variable de tipo int, hay una variable de tipo float, hay una variable de tipo string. Bueno, en este tipo es de tipo connection. Entonces, hay un error, dice que no encuentra o no ubica la variable tipo connection. Entonces vamos a darle un clic y vamos a buscar que incorpore nuestra librería que aparece dentro del connect que instalamos o que agregamos a nuestro archivo. ¿Vale? Entonces dice MySQL Connector Java y si abrimos esto se van a dar cuenta que aparecen un sinfín de paquetes donde vienen pues todos los elementos para hacer la conexión a la base de datos. ¿Vale? Y uno de esos elementos pues es esta variable que es de tipo connection. Entonces si ustedes pueden ir revisando se van a dar cuenta que va a estar disponible dentro del paquete. Entonces elegimos esta opción y simplemente esperamos a que cambie el error. Le damos un enter y vamos a crear también otras variables. En este caso va a ser public string. Vamos a crear una variable pública de tipo string a la cual vamos a llamar nick. Enter. Vamos a crear otra variable que sea de tipo pública también y que sea una cadena de texto string y a la cual voy a conocer como llave. ¿De acuerdo? Llave y nick van a ser el usuario y la contraseña que va a utilizar para poder trabajar y hacer los procesos dentro de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma ya sabemos quién es el usuario que requiere MySQL para poder ingresar a la base de datos. Se llama root, su contraseña es una contraseña vacía y por lo tanto eso es lo que vamos a requerir. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a crear ahora un método que nos permita hacer el proceso de aperturar la base de datos. Entonces voy a escribir public void, voy a hacer un método público que no devuelva absolutamente nada o que no esté obligado a devolver ningún valor, el cual se va a llamar abrir base de datos, base. Y bueno, va a recibir algunos argumentos o parámetros. Dentro de esos argumentos van a estar precisamente el nombre de la base de datos, la contraseña y el usuario. Aquí va a depender mucho de cómo lo quieran estructurar. Algunos, pues simplemente escriben directamente los datos. Lo que nosotros vamos a hacer es una llamada desde el botón para que se abra este método y que simplemente verifique que si existe la base de datos, que la abra.
Vamos a utilizar para eso, pues varios elementos de tipo string. String base. Va a ser el nombre de la base de datos. String usuario. En este caso va a ser root. Y string password. Vamos a dejar como pass nada más. Con doble S, mayúscula la primera letra. Muy bien. Ya que tenemos esto, vamos a empezar con la siguiente instrucción. Vamos a utilizar la sentencia try catch. Vamos a escribir de manera completa, sin espacio, try y catch, y luego vamos a presionar el tabulador para que nos despliegue toda la estructura. En este caso, un conjunto de paréntesis y de llaves, donde se agregan las diferentes secciones que podemos utilizar en caso de que ocurra algún tipo de detalle. La sentencia try catch lo que busca es que se intente, o esa es su traducción literal, intenta ejecutar las instrucciones que están dentro de las llaves, pero si ocurre algún tipo de error o problema, entonces captura ese error dentro del objeto E, ¿de acuerdo? De tal manera que podamos de alguna forma volver a ejecutar nuestro proyecto sin que se salga, o que se siga ejecutando sin que se salga. En este caso, el conectarte a una base de datos si ocurre algún tipo de error o problema, pues lo ideal es que no te deje avanzar. ¿Por qué? Porque si no tienes la conexión a la base de datos, pues no vas a poder recuperar absolutamente nada, ¿vale? Pero lo que sí debemos de controlar a lo mejor tendría que ser el hecho de que no exista un servidor o que no exista la base de datos para que podamos conectarnos a ese objeto. Entonces, por ende, tenemos que tener mucho cuidado y verificar que nuestro servidor de MySQL sí esté corriendo, que es lo que hicimos al inicio, cargar el archivo SQL para que tuviéramos esta base de datos que se llama negocio y que a partir de eso podamos trabajar. Bien, vamos a, vamos a hacer entonces la codificación para poder llamar a nuestra base de datos negocio de tal manera que podamos interactuar con ella. Vamos a utilizar la siguiente instrucción, class.forName. Esta instrucción nos va a permitir definir qué método, qué forma de conexión es la que vamos a hacer o con qué driver vamos a estar trabajando. En este caso va a ser com.mysql. Vamos a hacer una conexión de tipo jdbc.driver. Aquí es muy importante que lo escribamos tal cual, porque si tenemos algún tipo de error, pues eso nos va a causar problemas al momento de estar haciendo la llamada. Bien, ahora vamos a utilizar la variable que creamos al inicio, que es de tipo connection. Y vamos a decir connection, perdón, conecta, que es la variable, conecta es igual al driver manager. O vamos a utilizar este objeto y su método getConnection. GetConnection. Y getConnection pues va a requerir una serie de parámetros o de argumentos para poder trabajar. En este caso, driver manager. Ahí nos falta una R, entonces pues, prácticamente cualquier cosa que tengamos en error nos va a marcar problemas. Bien, vamos a colocar los argumentos que necesita este método para poder trabajar. El primero es definir pues la forma de conexión, otra vez. JDBC, dos puntos, MySQL. Dos puntos, diagonal, diagonal. Y vamos a utilizar el servidor que está dentro de nuestra propia máquina, que es el localhost. Localhost. Entonces, al instalar WAMP Server, lo que hicieron también es instalar un servidor local, que en este caso es de MySQL, y que utiliza el puerto 3306, ¿vale? Bueno, además de eso, necesita el nombre de la base de datos, pero bueno, como sabemos, vamos a pasar a algunos argumentos dentro de nuestro método, y por lo tanto no es necesario escribir como tal el nombre de la base de datos, vamos a escribir solamente la variable base. Entonces concatenamos base y escribimos coma, usuario, coma, password. En este caso,
las variables que pasamos como argumentos a nuestro método. Son las mismas. Entonces, base con base, usuario con usuario y password con password. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos ahí un detalle todavía. Nos marca un error. Vamos a ver de qué se trata. Y dice que necesita importar el driver manager. Bueno, pues lo vamos a agregar de tal manera que podamos utilizar nuestra conexión. Eh, También nos está pidiendo que hagamos un casting. Posiblemente alguno de los valores o de los parámetros pues no sea compatible. Entonces vamos a decir, bueno, pues castea el método. Entonces pone como casting la conexión. Bien. Si les llega a marcar algún tipo de detalle, pues hay que agregar esos elementos. Bueno, dentro del catch, ¿qué es lo que vamos a atrapar? Los posibles errores que nos pueda generar. El hecho de que ejecutemos estas dos instrucciones podría haber algún tipo de detalle, que no estuviera prendido el servidor, que no existiera la base de datos o cualquier cosa. Para eso, pues vamos a utilizar este catch y vamos a decir con un south y con este tabulador, bueno, existe un error. Vamos a concatenarlo con el objeto y vamos a utilizar el método getMessage. Message. ¿De acuerdo? Con esto lo que buscamos es que nos escriba o nos lance a la consola una descripción básica de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces le decimos, si atrapaste la excepción y la guardaste en el objeto E, entonces cuando ocurra ese error o ese detalle, simplemente vas a imprimir lo que exista dentro del objeto utilizando el método getMessage. Bien. Pero, ¿qué va a pasar si en realidad no pasa nada de esto? Todo ocurre de manera idónea. Nos podemos conectar a la base de datos. Bueno, pues en ese momento tenemos que hacer también la, la aserción o tenemos que comentarle al usuario que se pudo conectar correctamente. Para eso vamos a utilizar joption.pane.show message dialog. Bueno, sus argumentos ya los conocemos. Null por una parte y el mensaje dentro de comillas. En este caso vamos a decir la conexión a la base de datos fue exitosa, ¿vale? De tal manera que pues ya tengamos ahora sí disponible nuestra base de datos para que podamos trabajar. Bueno, ahí me faltó una A, message, message dialog, y obviamente sabemos que esto también este, podría traernos algún tipo de error si no hemos incorporado la clase JOptionPanel. En este caso, como es una clase que ya teníamos creada con antelación, pues no fue necesario porque ya existe, ¿vale? Aquí está incorporada también la clase JOptionPanel. De acuerdo. Hasta aquí llevamos la codificación del método y lo que nos hace falta simplemente es hacer la llamada. Entonces nos vamos a ir nuevamente a la ventana de conexión en el botón que creamos y vamos a crear un objeto de tipo operaciones para que pueda ser el encargado de llamar al método de abrir la conexión a la base de datos. Entonces decimos operaciones y bueno, en este caso puedo utilizar el objeto base. Vamos a decir, es igual a new operaciones. Y bueno, los paréntesis, el punto y coma. Y bueno, base entonces, base, punto, y vamos a ver qué métodos están disponibles. En este caso, dice que es el método abrir, el método división, el de multiplicación, resta y demás. Bueno, vamos a elegir el de abrir base, que es el que nos interesa. Y de esta manera, pues ya tenemos disponible nuestra apertura. Pero pues nos marca algunos errores, nos dice, ¿sabes qué? Pues no existen los datos, no existe lo de base, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner entre comillas el nombre de la base de datos que fue el que creamos o cargamos con nuestro archivo SQL. En este caso se llama negocio. Negocio.
Nuestra base de datos se llama negocio. Luego, el usuario, en lugar de utilizar la palabra usuario, vamos a utilizar la palabra root, que es el nombre del usuario por default que viene dentro de WAM Server al instalarse. O si utilizaste MySQL, pues te pidió que le pusieras una contraseña y también crea por default el usuario root. En este caso, para WAM Server y MySQL en ese framework no aparece con contraseña, entonces solamente vamos a poner root, dos comillas y vamos a dejarlo vacío. No vamos a dar ni espacio ni nada, porque si colocamos un espacio dentro de las comillas va a tomar como que el password en realidad es un espacio. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí no nos está marcando ningún otro error, entonces pues vamos a proceder a verificar que exista la conexión ya con la base de datos, teniendo presente que ya cargamos nuestra base de datos y que esta base de datos pues ya existe. No sabemos qué tiene dentro de ella porque ahorita todavía no vamos a trabajar directamente con los registros ni con las tablas, pero pues simplemente con el procedimiento que hacemos ya verificamos si podemos interactuar. Bien, vamos a ejecutarlo entonces y vamos a esperar a que cargue la ventana y el proyecto. Muy bien, tenemos nuestra primera ventana, todos los procedimientos anteriores. Pero el que nos interesa es el de base de datos. Entonces le vamos a dar un clic y en este caso ocurrió un detalle. No se abre absolutamente nada. Y bueno, esto se debe a que no hicimos el procedimiento dentro del menú de codificar nuestro botón de base de datos. Lo creamos nada más, pero no lanzamos la llamada. Entonces, bueno, vamos a cambiar el código. Nos vamos al menú. Y en este caso vamos a crear un objeto de tipo ventana conexión. Entonces decimos ventana conexión BD. Y bueno, le vamos a poner como nombre al objeto BCBD. Ventana conexión base de datos. Es igual a new ventana, ventana conexión BD. Muy bien, ahí está. Ahora sí, vamos a utilizar el objeto VCBD. Entonces decimos VCBD punto. Y bueno, pues nos tiene que aparecer los diferentes métodos que tiene este objeto. Entre ellos debe de estar el de visible, set visible. Y el argumento que vamos a pasarle es el de true, ¿vale? Para que pueda ser visible nuestra ventana. Ahora sí, volvemos a ejecutar, esperando que el botón de base de datos pues ya esté disponible para que pueda abrirnos la siguiente ventana y ahí mostrarnos el botón de abrir la conexión. Bueno, si todo ocurre de manera correcta, pues tendríamos que poder ver un mensaje que nos diga que la conexión a la base de datos fue exitosa. Si nos marca algún tipo de error, nos lo va a lanzar directamente a la consola y ahí nos va a describir más o menos de qué se trata. Entonces le damos clic y decimos que hay un detalle. Dice, existe un error ilegal en la conexión con la base de datos negocio. Bueno, supongo que es por el puerto que estamos utilizando, 3306. Vamos a ver, vamos a quitar el puerto de tal manera que podamos ver qué es lo que ocurre. Entonces decimos que nos vamos a la clase operaciones. Estamos en el localhost. Vamos a quitarle los dos puntos también. Supongo que hay una modificación en el puerto, no es el puerto correspondiente, vamos a dejarlo simplemente como localhost para ver qué sucede. Base de datos, abrir conexión. Existe un error de comunicación, dice que el link falló. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a meternos aquí
y vamos a verificar qué puerto usa MariaDB. ¿Qué puerto usa MariaDB? A ver, vamos a buscar aquí. Dice que el puerto por default es el 3306, que es el que estamos utilizando. Y MariaDB utiliza el 3307. Bueno, vamos a cambiar al 3307. De tal manera que podamos ver si eso modifica el error que tenemos. Entonces, dos puntos, 3307. Volvemos a ejecutar. Base de datos y clic. Nos sigue apareciendo el mismo detalle. Vamos a ver, vamos a copiar esto de aquí y vamos a buscar precisamente. Dice que es un puerto ilegal. Pues no debería de marcarlo, sobre todo porque ya estamos hablando de que existe la base de datos. Vamos a ver, ilegal conexión, port value. Ok. Vamos a buscar en este sitio que la verdad yo le tengo mucha confianza porque tiene bastante información. Bien, vamos a ver. El puerto sigue siendo el 33, el nombre de la base, el password. A ver, vamos a checar la codificación. Posiblemente sean también algún detalle de la codificación. Entonces vamos a detener nuestra aplicación. A ver, vamos a revisar nuestra codificación. Dice con MySQL, JDBC, driver, get connection, utilizamos JDBC, MySQL, dos puntos, diagonal, diagonal, localhost, la base, el password. Y bueno, vamos a cambiarle aquí otra vez al 36.6. Pues en esencia creo que todo está correcto. A ver, vamos a revisar también en nuestro servidor, a ver si realmente está corriendo ahí. A ver, vamos a ver. Sí, dice que está. Ahí dice el de 3307, ¿no? Sí, sí está corriendo en el 3607. Bueno, a ver. A ver, vamos a ver. Eh, a ver, vamos a cambiarlo. Vamos a poner el 3607. Listo. Dice que ahí ya lo modificó. A ver si es verdad. Entonces, por default era el 3606. Pero, pues, ya que abrimos, resulta que estaba en el 3606, pero marcaba en el 3607. A ver, vamos a esperar. Volví a reiniciar el procedimiento. A ver, bueno, ahí creo que ya está. Bien, ejecutamos nuevamente. Base de datos, abrir conexión. Nos sigue marcando el mismo detalle. Conexión port value. No lo ha modificado.
A ver. No, aquí no tiene nada que ver. A ver, déjenme reiniciar todos los servicios. A ver si con eso lo manda. Sí, profe. Déjenme ver también la otra conexión. Tengo otra conexión aquí hecha. Esta estaba aprobado supuestamente y no había tenido ningún detalle. No sé si también en la estructura algo. Ok, a ver, a ver. Ahí está. Mm, class.forName, ahí está bien. Conecta driver manager get connection. JDBC MySQL. Es correcto. Localhost. Sí, está bien. Está bien hecha la conexión, está bien hecha. Lo que está fallando no sé, es el puerto. Entonces déjenme, le tengo nuevamente esto. Aquí me falta una diagonal. Listo. A ver, ahora sí. Creo que sí habíamos puesto la diagonal inicial, pero luego la quitamos. Entonces vamos a probar nuevamente. Espero ya haya reiniciado todos los servicios. Sí, ya están reiniciados. Bien. Probamos nuevamente. Base de datos. Abrir conexión. Ok, listo. Nos debe demostrar ya abrir la conexión. Bueno, la conexión a la base de datos fue exitosa. Cambiamos el puerto. Le pusimos también la diagonal. Pero creo que la diagonal ya la tenía. Lo que no tenía especificado efectivamente era el puerto. Yo les mencioné al inicio que tenía error en la versión de MySQL. Cuando yo abro MySQL Console, me lanza la misma ventana, pero me lanza un error de que no puede abrir la aplicación. Entonces, por eso es que estoy utilizando MariaDB, que ya viene por default también dentro de la instalación. ¿De acuerdo? Bueno, con no he tenido ningún problema. El detalle es que como estaban utilizando, supongo, el mismo puerto, y MySQL con la terminal normal tiene detalles, entonces supongo había bloqueado, había cambiado el puerto. Y cuando lo pusimos de manera directa, MariaDB seguía teniendo el 3306. Entonces hicimos esa modificación, reiniciamos los servicios y listo. Fue todo lo que integramos, porque la diagonal, si no mal recuerdo, sí la tenía. Bien, bueno, importante, seguimos con el proceso. Ya hasta aquí, pues es un avance significativo porque ya tenemos acceso a la base de datos y lo siguiente es empezar a trabajar con las sentencias SQL. ¿De acuerdo? Bien.